Profesor, buenas. Nosotros somos grupo 3 de su materia de anatomía, neuroanatomía, y vamos a explicarle acerca con lo que tiene que ver los núcleos basales, específicamente anatomía funcional, circuitos, síndromes en relación. Antes que todo, para comprender todo esto que tiene en relación, tenemos que saber qué son los núcleos basales. Como tal, los núcleos basales son un grupo de estructuras subcorticales de sustancia gris que se encuentran en la base del cerebro. Por ende lleva su nombre basal, o sea, porque se encuentra en la base. Entonces, también se puede decir que están en lo profundo de los hemisferios cerebrales. No, estos no tienen como tal una conexión directa con la médula espinal, sin embargo, llevan a cabo funciones específicas e importantes. Entre estas funciones tenemos algunas. Primero, el control de movimientos voluntarios, en la cual ayudan a planificar y también poder llevar a cabo la coordinación de movimientos complejos, ajustando o asegurando la precisión y la fuerza de estos mismos. Otra función sería también la supresión de movimientos involuntarios o no deseados, que básicamente durante el circuito indirecto lo que estos núcleos hacen es inhibir los movimientos no deseados o que no se requieran. También otra función sería, por ejemplo, el procesamiento cognitivo, que tiene involucración en lo que respecta a la toma de decisiones y también en lo que respecta al procesamiento cognitivo, a la planificación de tareas. Y por último, la regulación motivacional emocional, que participa en lo que tiene que ver con los sistemas de recompensa, así como también en lo que respecta a la motivación. Ahora, estructuras de los núcleos basales. Vamos a explicar cada una de las estructuras nucleobasales ayudándonos, ayudándonos con las ilustraciones que están presentes en cada diapositiva para comprenderlo mejor. Bueno, son algunas. Primero vamos a comenzar con el cuerpo estriado. El cuerpo estriado, como tal, es una estructura o un componente clave de los nucleobasales. Este aquí lleva su nombre de cuerpo estriado debido a su apariencia estriada, ya que presenta estrías, como su nombre lo dice. Corresponde a la principal estructura receptora. ¿De qué? Receptora de la información externa proveniente especialmente de la corteza cerebral. Este va a tener una función ¿de qué? De recibir y procesar esta información que proviene de esta corteza cerebral. Este cuerpo estriado va a tener o se va a dividir en varias secciones o núcleos. Entre estos tenemos, como se ve en la imagen, tenemos el núcleo caudado, que es esta parte en azul. Tenemos también esta sección que estoy señalando, que es el lenticular, el núcleo lenticular. Y por último, el núcleo abducen, que se ve en otra diapositiva. A continuación se lo muestro, que es esta parte aquí que se encuentra en celeste. Entonces, a continuación vamos a describir cada una de ellas. Primero, el núcleo caudado. El núcleo caudado, como se ve en la imagen, es una estructura alargada y curva. Esta parte que está en verde aquí, como podemos notar, es alargado y curva y la podemos reconocer porque tiene forma de letra C. A su vez, este núcleo caudado se encuentra lateral ¿a qué? Al tálamo, que esto está en lo que está en rojito. Lateral al tálamo, básicamente va desde el lóbulo frontal hacia el lóbulo temporal, y como tal se curva hacia abajo en su extremo. Este también, núcleo caudado, se divide o se compone de algunas partes, como tenemos la cabeza, que es esta parte de aquí, el cuerpo y por último la cola. Ya, cabeza del núcleo caudado. La cabeza es esta parte de aquí, como se dijo anteriormente. Corresponde a la parte más anterior y voluminosa de este núcleo caudado. Como tal, en su relación con el ventrículo lateral. ¿Qué es el ventrículo lateral, cierto? El ventrículo lateral es esta partecita de aquí en celeste que se ve, que esta partecita aquí en celeste. Básicamente son las cavidades cerebrales que se encuentran en el hemisferio cerebrales. Bueno, la cabeza de este núcleo caudado se encuentra en relación o se encuentra adyacente al hasta anterior de qué? Del ventrículo lateral, ocupando su borde interno. Este borde interno que está aquí. Ya, ahora cuerpo del núcleo caudado.
cuerpo del núcleo caudado. Entonces, descripción. Tenemos que este cuerpo, como sigo anteriormente, es esta partecita de aquí. Esta aquí corresponde a la sección media, a la parte intermedia del núcleo caudado. Esta aquí se va a extender a lo largo de ¿qué? Del borde superior del tálamo. Esto de aquí. Borde superior del tálamo. Y con respecto al ventrículo lateral, va a estar en paralelo al cuerpo del ventrículo lateral. Como tal, va a ocupar su borde superior o demilitándolo de su borde superior. Y por último, la cola de este núcleo caudado, que es esta de aquí, corresponde a una prolongación como tal, alargada y curva, que va hacia atrás, que va hacia abajo, perdón, va hacia abajo y hacia atrás. Esta aquí tiene, o como tal, sigue el contorno del ventrículo lateral, que va hasta el asta inferior de este mismo, que se encuentra en el lóbulo temporal, llegando al lóbulo temporal o que se encuentra en el lóbulo temporal. Ah, y me faltó decir que, antes de que todo, faltó decir la función del núcleo caudado. La función como tal es que participa en la regulación y modulación del movimiento, así como también los aspectos cognitivos. O creo que sí, pero para que pueda uno retroalimentar. Ya. Ahora pasaremos a lo que tiene que ver con el núcleo lenticular. El núcleo lenticular, que es esta parte de aquí, que estoy señalando, toda esta parte aquí es el núcleo lenticular. Como tal, es una estructura que se encuentra lateral a qué? Lateral al tálamo, que es esta sección de aquí, y también lateral al núcleo caudado, que es todo esto de aquí, sino que lo cubre, bueno, está separado como tal. Este aquí, el núcleo lenticular se encuentra separado del núcleo caudado. ¿Por qué? Por la cápsula interna, que es esta parte que vemos aquí, esta estructura, en la cual vemos su ramo anterior, su ramo posterior y la rodilla. Entonces se encuentra separada por la cápsula interna. La función de este núcleo lenticular es que tiene que ver en la modulación y la regulación de los movimientos voluntarios y también actúa o tiene participación en los movimientos finos o el control de los movimientos finos. Este núcleo lenticular está compuesto ¿por qué? Por el putamen y por el globo pálido, que es lo que estoy señalando a cada uno respectivamente. Ahora pasemos a explicar cada uno de ellos. El putamen. En esta sección o vista frontal del cerebro podemos ver su ubicación, el cual es o corresponde a la porción lateral del núcleo lenticular. Esta porción que vemos aquí, que está más en café. Entonces, este corresponde al putamen. Como tal, su función es que tiene una función en la coordinación motora y está vinculada muy íntimamente con con el núcleo caudado de forma funcional. Ahora, con respecto al globo pálido, se dice que este globo pálido está seccionado en segmento externo y un segmento interno. Entonces, el segmento externo, que es este de aquí, va a estar involucrado en el circuito indirecto. Por lo tanto, va a enviar perdón, va a inhibir como tal ciertos movimientos que sean innecesarios y por su parte, en lo que respecta al globo pálido interno, este aquí va a estar involucrado o forma parte de lo que respecta a circuito eferente. Circuito eferente quiere decir que va a enviar información o señales desde el tálamo hacia la corteza motora para poder producir la coordinación motora en sí. Ahora tenemos el núcleo accumbens. Por último tenemos el núcleo accumbens, que es la última parte de lo que corresponde al cuerpo estriado. El núcleo accumbens, tal como vemos en la imagen, que esta parte celeste está aquí, está ubicada en la parte o porción ventral e inferior. ¿De qué? Del cuerpo estriado, básicamente, y va a estar por delante de la cápsula interna, aunque aquí no la vemos como tal, pero va a estar por delante en la unión entre ¿qué? Entre el núcleo caudado y el putamen. Entonces sí se puede reconocer. Y su función o la función que va a tener es que juega un papel fundamental en lo que respecta a los sistemas de recompensa y motivación. Ahora tenemos el claustro o antemuro.
Como vemos aquí en esta imagen de pista axial o transversal, corresponde esta parte, toda esta parte que estoy señalando aquí, este es el claustro. Entonces corresponde a una estructura alargada y delgada en forma de lámina. Esta aquí va a estar ubicada entre la corteza de la ínsula, que es esto que está aquí, y el núcleo lenticular, que es esta porción que está aquí, que dijimos anteriormente, que está conformado por el putamen y por el globo pálido. Entonces, se dice que este claustro tiene una función en lo que tiene que ver con el procesamiento, así como también en la integración de información sensorial o motora. Por ende, va a poder decir, ¿no? O va a poder recolectar la información relevante y la que no lo es. Ahora pasamos a la sustancia negra. Bueno, la sustancia negra, que como vemos en esta vista anterior, es todo esto que está aquí. ¿Y dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en el mesencéfalo. Como tal, tiene una porción compacta, que es la que produce dopamina. Como tal, es un neurotransmisor que es muy esencial para el control motor. Y una porción reticular, que esta va a formar parte del circuito eferente, que como tal, se dijo anteriormente, se va a encargar de enviar señales al tálamo y también al tronco encefálico para poder ejecutar o modular el movimiento. Y por último, también otra estructura que tenemos a continuación es el núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico, como se ve en la imagen, corresponde a esta partecita que está en rojo anaranjado, perdón, anaranjado, sí, esta porción de aquí. Como tal, se va a encontrar en el mesencéfalo por debajo del tálamo, por eso subtalámico, debajo del tálamo. Y va a participar en el circuito indirecto. Por ende, va a inhibir movimientos innecesarios o que no sean este, importantes. O sea, básicamente, bueno, inhibir movimientos innecesarios. Quedemos con eso. Ya, y también podemos ver una pista anterior, perdón, lateral, una vista lateral del cerebro, en la cual también podemos apreciar las estructuras como el tálamo, núcleo caudado, globo pálido, pero en este caso estamos viendo la sustancia negra que está de aquí, junto con el núcleo subtalámico, que es esto que está en naranjado. Ahora tenemos pallidum. El pálido ventral contiene una porción, ya sea externa, que esta que está aquí, externa, y una porción interna, aunque no se lo ve bien, pero interno va hacia medio, va hacia la línea media, y externo va más hacia afuera. Entonces, como tal, este tiene una función en los aspectos de la emoción y motivación. Por ende, va a actuar en el control también de de las emociones y también en estas mismas respuestas. Ahora, área de tegmento ventral. Esta aquí va a estar ubicada en el mesencéfalo, por aquí, y como tal corresponde a la parte central. Se va a encargar de producir dopamina y va a estar estrechamente vinculado a ¿qué? Al núcleo accumbens, que es esta porción que está aquí, aquí abajito, que dijimos que es parte del cuerpo estriado. Ya, ya ahora a hablar con lo que tiene que ver con la clasificación funcional, núcleos aferentes, eferentes e intrínsecos. Bueno, esto aquí nos habla de que los núcleos basales como tal deben su funcionalidad a que se organicen en tres núcleos principales para así poder llevar una correcta funcionalidad en lo que tiene que ver con la información que manejan y el tipo de conexiones. Entonces, núcleo aferente. Estos aquí son los receptores principales de la información externa que proviene especialmente de la corteza cerebral. Sus componentes son el núcleo caudado, el putamen y también el núcleo accumbens. Entonces, la señal entonces como tal viene de la corteza cerebral, va hacia estas estructuras o componentes que son el núcleo caudado, putamen y núcleo accumbens, y lo que hace es que esta información la procesan antes de distribuirla a otras áreas o estructuras basales. Entonces, a partir de ello es donde tiene que salir esta información. Ahora, núcleos eferentes. Núcleos eferentes, por su parte, envían, estos aquí sí envían la información procesada desde los núcleos basales hacia otras áreas del cerebro, como el tálamo, el tronco encefálico, y la llevan
a la corteza motora para poder inducir el movimiento o iniciar el movimiento. Los componentes de estas son el globo pálido, el segmento interno, globo pálido segmento interno, la porción reticular de la sustancia negra y por último el pálido ventral que corresponde a la porción externa. Ahora, y por último tenemos el núcleos intrínsecos. Los núcleos intrínsecos, bueno, estos aquí actúan como moduladores dentro de los núcleos basales, encargados de qué? De transmitir informaciones entre los núcleos aferentes y eferentes. Por lo tanto, va a asegurar que los movimientos tengan una precisión y una coordinación exacta o precisa. Los componentes de estos núcleos intrínsecos son la, el núcleo subtalámico, tenemos también el área de tegmento ventral, el globo pálido segmento externo, la porción compacta de la sustancia negra y también tenemos lo que tiene que ver el pálido ventral, la porción interna. Ahora, circuitos de los núcleos basales. Los circuitos, en cambio, aquí se nos dice que los núcleos basales funcionan a partir de tres circuitos principales, necesarios para poder dar paso a la modulación o iniciación de los movimientos voluntarios y también para inhibir movimientos que no sean necesarios. Tenemos primero el circuito directo. Este circuito directo nos dice que facilita la iniciación del movimiento voluntario. Como tal, cada uno va a seguir una ruta específica, como vemos en la imagen aquí a continuación que estamos mostrando en la diapositiva. Entonces, podemos ver que la ruta principal va desde la corteza, bueno, va desde el cuerpo estriado, desde el cuerpo estriado específicamente del putamen, hacia el globo pálido segmento interno. Luego de esto, aquí se proyecta o envía señales hacia el tálamo para llegar posteriormente hacia la corteza motora y dar paso a la modulación del movimiento. Ahora tenemos circuito indirecto. El circuito indirecto, por su parte, lo que hace es inhibir el movimiento innecesario o que básicamente no se necesita o que no es necesario como tal. La ruta principal, esta en cambio, va a conectar al cuerpo estriado con el glóbulo pálido externo. Luego de esto se proyecta al núcleo subtalámico para posteriormente regresar hacia el globo pálido segmento interno. Ya de esto aquí llegará al tálamo para ser consecutivo, o sea, para poder llegarlo después a la corteza motora y dar paso también, bueno, en este caso a la inhibición del movimiento. Y por último tenemos el circuito hiperdirecto, que este aquí nos habla que ofrece una capacidad para poder detener y ajustar rápidamente los movimientos, sea cuando sea necesario, claramente. La ruta principal que va a seguir, esta va a ser directamente desde la corteza cerebral hasta el núcleo subtalámico. Y después va a llegar al globo pálido interno y va a seguir su paso por el tálamo hasta llegar a la corteza motora y da paso, en este caso, a la inhibición de forma rápida. Y por último tenemos los neurotransmisores de los núcleos basales. Los núcleos basales, para que funcionen de manera correcta, deben tener la presencia de varios de estos. Como tal, tenemos la dopamina, el ácido gamma aminobutírico, tenemos también la aceticolina y el glutamato. Dopamina. La dopamina, esta aquí se produce en la sustancia o en la porción compacta de la sustancia negra y también dijimos que se produce en el área de tegmento ventral, por lo cual tiene dos orígenes. Esta aquí, si se encuentra en el circuito directo, va a actuar como un facilitador y si se encuentra en un circuito indirecto, va a actuar como un inhibidor. Ahora, por su parte, GABA. Este corresponde a un neurotransmisor inhibidor que es utilizado principalmente por el cuerpo estriado y también por el globo pálido. Glutamato corresponde al principal neurotransmisor excitador. En cambio, este es excitador. ¿Empleado por qué? Por el núcleo subtalámico en el circuito indirecto para poder activar el globo pálido interno. Y por último, la aceticolina, que básicamente esta aquí se encuentra en las interneuronas del cuerpo estriado
que son específicamente en el núcleo caudado y putamen, que se encuentran modulando a las neuronas espinosas. Ya, buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. Continuando con las exposiciones que ya antes mencionados por parte de mis compañeros, vamos a hablar sobre la anatomía funcional. ¿Sí? La anatomía funcional de los núcleos basales. Tenemos que estas vías, un momento. Tenemos que estas vías pues se proyectan hacia diferentes tipos de estructuras dentro de los núcleos basales. Lo que podemos, podemos ver pues presentan diferentes características y funciones dentro de estas estructuras encefálicas. Ya. Una característica primordial que tenemos es que estas vías directas e indirectas forman tipos de circuitos que son autónomos y que pues, principalmente transmite información sensitiva o motora a través de todas estas divisiones funcionales dentro de los núcleos basales. Ya, ¿qué pasa? Que el conocimiento de estos circuitos ayuda a explicar diferentes tipos de signos, como son la hipercinesia y la hipocinesia, que son dos tipos de trastornos, eh, trastornos del movimiento que afectan principalmente a la coordinación de los movimientos y los tipos de movimientos voluntarios e involuntarios. Todos estos están relacionados con enfermedades de trastorno de la memoria y del movimiento motriz de las extremidades, que más adelante les explicaré qué tipo de enfermedades afectan. Además, dentro de estos circuitos basales, pues encontramos diferentes tipos de estructuras. Tenemos vistas sobre las cortezas cerebrales primordiales, partes del lóbulo frontal, como parte del lóbulo parietal. Por parte del lóbulo frontal tenemos la corteza prefrontal, premotora y suplementaria. Tenemos la corteza motora primaria y por parte del lóbulo parietal tenemos lo que es la somatosensitiva. Todas estas proyectan sus conexiones sinápticas de los axones hacia los núcleos basales que se encuentran más al centro, como lo pueden ver en la imagen. Ya. Y por parte de los núcleos basales que vamos a ver dentro de estos circuitos, pues tenemos lo que es el núcleo estriado, que está conformado por el núcleo caudado, el putamen y parte de los globos pálidos. Y también tenemos lo que son otra estructura, pues el tálamo, como lo podemos ver aquí en esta imagen, el tálamo y el subtálamo o hipotálamo, que se encuentran más inferiormente hacia el tálamo. Podemos ver en esta imagen pues, un corte coronal de lo que es el hemisferio cerebral y sobre los diferentes tipos de estructura. Este es este es el núcleo caudado, el putamen y parte de los globos pálidos que son 1 y 2. Y otro tipo de sustancia visto dentro de este circuito es la sustancia negra, que pues, a su vez, para poder observarlo, debemos tener un corte transversal desde la línea entre el tronco encefálico y el cerebelo. Ya. Continuando, pues vamos a ver cómo transcurren estos circuitos a través de los núcleos basales y cómo se conectan entre ellos. ¿Ya? Una función principal que estos tienen son encargados de modular o controlar los movimientos de la motriz finos, tanto voluntarios como involuntarios. Todo esto de manera coordinada y organizada. Entre estos estímulos, pues tenemos dos tipos de moduladores por parte de lo que son los neurotransmisores que podemos tener tanto un modulador excitatorio, lo vamos a representar con un signo de matemático como es el más, y cuando es un estímulo, perdón, un modulador inhibidor con inhibidores, pues se lo representa con el signo de menos. Ya. Tenemos aquí principalmente un esquema gráfico o un organizador gráfico de cómo están conectadas las estructuras encefálicas mediante lo que son los ganglios basales o los núcleos basales. Primero tenemos lo que son las cortezas cerebrales, principalmente las que son motoras y parte de lo que son sensitivas, que proyectarán sus estructuras o sus axones hacia pues parte de lo que es el cerebelo y los ganglios basales, que son dos tipos de terminales sinápticas que ayudan a la transferencia a la transferencia o transmisión del ¿cómo se llama? De los neurotransmisores hacia el tálamo, como lo puede ver aquí, que sí recibe referencia por parte de los núcleos basales o ganglios basales y parte del cerebelo hacia el tálamo. El tálamo va
a cumplir una función intermediaria entre estos tipos de estructuras porque es una terminal sináptica central que ayuda a divergir diferentes tipos de proyecciones hacia otras estructuras, tanto como la corteza cerebral como hacia los núcleos basales. Eh, Parte de lo que es el cerebelo y los ganglios basales o núcleos basales trabajan con un tipo de sistema, el sistema dopaminérgico, que presenta tipo de moduladores, moduladores sinápticos excitatorios positivos e inhibidores negativos. Principalmente este sistema dopaminérgico trabaja con un tipo de neurotransmisor, y la cual es la dopamina, que es el principal modulador de lo que son los movimientos motores. Por parte del cerebelo, pues principalmente se encargará de la coordinación de este tipo de moduladores hacia las demás estructuras, y por parte de los núcleos basales o ganglios basales, pues va a tener lo que es va a tener la función de organizar estos tipos de estímulos o moduladores de estímulos. Ya, todos estos se divergen posteriormente hacia del tálamo, de nuevo hacia la corteza cerebral, y la corteza cerebral pues se encargará después de transmitir esa información sensitiva o motora hacia la médula espinal mediante lo que es el tracto corticoespinal o cualquier otro tipo de vía eferente hacia las estructuras musculoesqueléticas. Ya, un punto a considerar es que el tálamo trabaja a través de dos tipos de núcleos que también son considerados núcleos basales, lo que es el ventral anterior y el ventral lateral, que se los representará con estos dos tipos de signo, que es el V, la V y la A, y la V y la L. Continuando, tenemos aquí un tipo de circuito de los núcleos basales, cómo transcurren y se conectan entre ellos. Pues podemos ver un esquema general del funcionamiento de estas vías mediante este organizador gráfico, y tenemos también aquí una imagen que ayuda también al estudio de este tipo de estructuras. Ya, como primer punto, tenemos que este tipo de vía que podemos observar es una vía extrapiramidal porque presenta las dos tipos de vías que existen, la directa e indirecta. Y una de las estructuras más, bueno, la estructura principal que empieza o proyecta su estímulo hacia las demás estructuras dentro de los núcleos basales, pues es la corteza cerebral, que va a proyectar un tipo de estímulo perdón, disculpe, excitador de glutamato, segregando el neurotransmisor del glutamato, que controla y estimula y lo manda hacia el núcleo estriado. Como ya lo mencioné antes, el núcleo estriado está compuesto entre el núcleo caudado y el putamen, parte del putamen y también de los globos pálidos. Ya. Una de las estructuras con la que va a trabajar este tipo de vías o este tipo de circuito es la sustancia negra, que como ya lo mencioné antes, se encuentra bueno, se encuentra más inferiormente a altura del cerebelo y el tronco cefálico. Este Esta sustancia negra trabaja con el sistema dopaminérgico, y bueno, el principal neurotransmisor segregado pues es parte de lo que es la dopamina, el tercer neurotransmisor, que también controla y estimula parte de lo que es la modulación de los estímulos motores o sensitivos. Tenemos aquí que pueden presentar dopamina de tipo uno o dopamina de tipo 2, que tanto es excitatorio, el tipo uno es excitatorio y el tipo 2 es inhibidor. Otro de los neurotransmisores liberados durante este circuito, pues es el neurotransmisor de GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que ya lo explicó mi compañero anteriormente en la exposición. Y pues principalmente va a ser liberado por parte del núcleo estriado, que en este caso, va a ser el primordial núcleo basal que coordina, o bueno, sí bueno, que organiza el estímulo hacia dónde desciende y hacia dónde asciende. Ya, entonces tenemos aquí que la sustancia negra, pues tenemos que tener en cuenta que la sustancia negra, pues es conformado por un grupo de células dopaminérgicas neuronales que tienen un tipo de pigmento oscuro. Esto principalmente por su neuromelanina, que estos mismos presentan. Esto es gracias a un polímero de hidroxifenilalanina, que es propio de lo que es la neuromelanina que recubre a las acciones de estas células neurodopaminérgicas. Y pues este es un espacio sobrecargado o cargado
del tercer neurotransmisor, que es la dopamina, que ya lo expliqué antes, qué tipo de neurotransmisor es. Ya. Pues la sustancia negra ayudará intermediariamente mediante el núcleo estriado, liberará sus neurotransmisores o moduladores excitatorios e inhibidores hacia el núcleo estriado. Y cuando hay un estímulo positivo y negativo o excitatorio e inhibidor, la respuesta hacia el siguiente núcleo o hacia la siguiente estructura encefálica pues va a ser negativo. En caso de cuando un neurotransmisor es liberado, es negativo y también a la vez es liberado otro negativo, pues se vuelve positivo. Es simple ley de signos, como lo ves en las matemáticas. Ya. El núcleo estriado pues proyectará también y liberará lo que es el GABA, como ya lo mencioné, libera dos tipos GABA negativos hacia los globos pálidos lateral y globo pálido medial, que a su vez, pues el globo pálido lateral trabaja con dos tipos de estructuras, lo que es el cuello y la cabeza, y el globo pálido medial, pues trabaja con los que son miembros superiores e inferiores. Ya. Mediante el globo pálido lateral, pues este trabaja con lo que es la vía indirecta o la vía más larga que se extiende, porque pasa por el núcleo subtalámico. En cambio, en lo que es el globo pálido medial, pues este es un tipo de vía directa que ya no transcurre hacia el núcleo subtalámico, sino que pasa directamente hacia el tálamo. Ya. Cuando el núcleo estriado libera o pasa sus moduladores sinápticos, pasan hacia el globo pálido lateral, libera un tipo de sustancia GABA, neurotransmisor GABA negativo o inhibidor, que posteriormente es receptado por el globo pálido lateral y que este también libera nuevamente hacia el núcleo subtalámico un neurotransmisor de GABA inhibidor. Y cuando hay dos tipos de moduladores sinápticos negativos, se contradicen y pasa a ser un tipo de estímulo positivo o excitatorio. Y el núcleo subtalámico, pues propio de ellos, liberan pues neurotransmisores de glutamato y pasa a ser positivo y lo transcurre o lo proyecta hacia el glóbulo pálido medial. El globo pálido medial, como también recibe por parte del núcleo estriado un neurotransmisor de GABA negativo, pues se contradice entre el glutamato positivo y negativo y pasa a liberar pues un tipo de neurotransmisor GABA negativo o inhibidor hacia el tálamo, que esto lo recitará mediante su núcleo ventral anterior y núcleo ventral lateral, como ya lo mencioné, y este lo interpretará y como ya es propio de los núcleos del tálamo y subtalámicos, pues liberan un tipo de neurotransmisor glutamato y este va a ser positivo. Positivo que se proyecta hacia los lóbulos frontales, bueno, hacia el lóbulo frontal porque es donde principalmente encontramos lo que son las cortezas motoras, o tanto lo puede regresar hacia de nuevo el circuito para volver a coordinarlo y a modularlo, o optará por ya liberarlo hacia las demás estructuras inferiores o eferentes, mediante pues otros tipos de neurotransmisores como son la acetilcolina y otros más, mediante las vías motoras, mediante el tracto córtico-espinal, como ya lo mencioné antes, hacia la médula espinal. Estos tipos disculpe, estos tipos de estímulos que ya van eferentemente hacia las estructuras musculoesqueléticas ya son un tipo de transmisión o potencial de acciones ya modulados y entonces pues no ocurre el riesgo de que la membrana después, bueno, al momento de llegar al potencial de acción hacia las estructuras musculoesqueléticas sufra un cambio repentino o no voluntario. Entonces, pues para eso son encargados los núcleos basales. Ya, como ya le expliqué, la sustancia negra que es la dopamina de tipo uno, de tipo 2 y que es el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. Siguiendo, pues tenemos aquí, vamos a ver estas estructuras, los cuales son los núcleos basales, pero por parte de lo que es la vía directa, que es la vía inhibidora. ¿Qué es la vía inhibidora? Pues tenemos el esquema general del tipo de funcionamiento, cómo se conectan entre ellos, como ya lo mencioné, que lo que es la vía directa, pues es un poco, sí,
Es un tipo de vía corta que no tiene mucho misterio o no se proyecta hacia diferentes núcleos basales. Como lo puede ver aquí, principalmente viene desde la corteza cerebral, también libera un glutamato positivo que controla y estimula. La sustancia negra libera también sus neurotransmisores de dopamina, sus moduladores hacia el núcleo estriado. Esto los contradice y lo vuelve un tipo de neurotransmisor GABA negativo hacia el glóbulo pálido medial. El glóbulo pálido medial posteriormente también pues libera su neurotransmisor GABA negativo hacia el tálamo y el tálamo pues se encargará de recibirlo mediante su núcleo ventral anterior o lateral y lo interpretará y después lo transmitirá de nuevo hacia la corteza cerebral mediante un glutamato positivo. Y eso es pues la vía directa donde las estructuras o los núcleos basales se conectan directamente hacia el tálamo. Esa es la principal diferencia que tenemos entre vía directa e indirecta. La vía directa es inhibidora negativa porque trabaja con sustancia negra o con dopamina. Ya, ¿qué pasa? Durante esta vía directa, la sustancia negra hacia el núcleo estriado es la base donde el potencial de acción, cuando es débil o hay una afección que afecta a la sustancia negra o a los tipos de moduladores de dopamina hacia el núcleo estriado, puede dar paso a síndromes hipocinéticos o enfermedades neurodegenerativas como lo es el Parkinson. ¿Qué pasa? Que en otras palabras, si no hay moduladores de dopamina que se liberen hacia el núcleo estriado por parte de la sustancia negra, eh, los glóbulos pálidos no tienen el potencial de acción correcto o es muy débil y donde puede dar paso pues, a síndromes hipocinéticos, como ya lo mencioné, pueden ser relacionados con enfermedades neurodegenerativas como lo es el Parkinson. Ya, después de que el estímulo llega a la corteza cerebral o a la corteza motora, pues también tiene la capacidad de liberarlo hacia hacia el tracto corticoespinal o el cortico espinal, que bueno, que es una vía diferente que va hacia las estructuras musculoesqueléticas por mediante lo que es la médula espinal. Y aquí tenemos imágenes de cómo más o menos están conectadas las estructuras en el hemisferio cerebral por parte de un corte coronal. Lo pueden ver ahí. Ya. Continuando con la exposición, tenemos aquí el otro circuito, lo que es la vía indirecta. Vimos lo que ya es la vía directa, que es inhibidora. Tenemos la vía indirecta, que es excitadora o positiva. Pues, a su vez, también empieza por la corteza cerebral, liberando glucamato positivo. El núcleo estriado, como ya está descargado de lo que es moduladores de dopamina. Pero en este caso, pues en esta vía solo es directamente hacia abajo o se proyecta hacia este lado. El núcleo estriado, pues propio, liberas lo que es su GABA. GABA es negativo hacia el globo pálido lateral. Y el globo pálido lateral también lo interpretará de la misma forma y liberará también su neurotransmisor de GABA negativo hacia el núcleo subtalámico. Como pueden ver, el globo pálido lateral, que es este núcleo, no lo proyecta directamente hacia el tálamo, sino que tiene que pasar por el núcleo subtalámico. Este lo interpretará y entre negativo y negativo, después se vuelve positivo el módulo, bueno, el, el neurotransmisor modular se vuelve positivo. Este núcleo subtalámico pues también libera lo que es el glutamato, entonces va a ser positivo hacia el globo pálido el medial. Esto lo regresa hacia el otro globo, hermano del globo pálido lateral, podría decirse así. Y pues a su vez pues también vuelve a conectar, como el núcleo estriado también proyecta o también libera lo que es el GABA hacia el globo pálido medial, se contradice pues vuelve a ser al negativo y vuelve a ser un neurotransmisor de GABA negativo hacia el tálamo. El tálamo también lo recitará mediante sus núcleos ventral anterior y lateral y lo interpretará y también posteriormente pues proyectará sus axones hacia la corteza cerebral y lo regresará como un tipo de estímulo modulado, positivo o excitatorio. ¿Ya? Y eso sería por parte de todo lo que son los circuitos. Ya vimos lo que es la vía indirecta y lo que es la vía directa. Una es inhibidora, otra es excitadora, y principalmente por las estructuras en las que pasa y cómo los neurotransmisores eh, este, s- eh, cambian su polaridad o cambian este, eh, su estímulo de positivo o negativo porque se mezclan, ¿no? O bueno, el núcleo basal lo interpreta de esa forma. Ya, bueno, aquí entre la vía indirecta o excitatoria
¿sí? Bueno, entre la vía indirecta e incitatoria, el núcleo estriado pues es el principal, la estructura la cual va a cambiar la polaridad del estímulo. Entonces, pues es la base donde un potencial de acción puede dar a paso a síndromes hipercinéticos. En cambio, en la vía indirecta, pues son síndromes hipocinéticos. Y por parte de lo que es la vía indirecta, pues si hay un potencial de acción muy débil o anormal, pues puede dar paso a síndromes hipercinéticos que están relacionados a enfermedades neurodegenerativas como lo son el Corea-Huntington o el síndrome de Tourette, que son dos tipos de afecciones neurocognitivas o neurodegenerativas por parte de lo que es el hemisferio cerebral que afecta a los movimientos voluntarios e involuntarios. Bueno, en otras palabras, si no hay si no hay moduladores GABA negativos que se proyecten hacia el globo pálido en la transmisión del núcleo, una disculpa. Bueno, como continuamos, pues cuando no hay moduladores GABA negativos en la transmisión del núcleo estriado hacia los globos pálidos lateral y hacia el núcleo subtalámico, pues puede haber paso a síndromes hipercinéticos que afecten a lo que son los movimientos voluntarios e involuntarios. Ya, cuando el estímulo llega a la corteza cerebral, pues el estímulo ya está modulado, organizado y controlado por estas estructuras basales. Ya, como siguiente punto, vemos aquí pues las patologías que están en relación por parte de lo que son, una disculpa, perdón. Ya, como pueden ver aquí, una disculpa. Aquí, las patologías que están en relación por parte de lo que son los circuitos de los núcleos basales, de cómo se conectan entre ellos y cómo estos tipos de moduladores de potencial de acción de estos neurotransmisores puede afectar a las estructuras neuronales dentro de estas conexiones, sí, de estos circuitos puede dar paso a enfermedades como lo son la enfermedad del Parkinson, la enfermedad de Huntington, la distonía, que también es otro tipo de afección que principalmente afecta a lo que es el cuello, y y el síndrome de Tourette. Por parte de la enfermedad de Parkinson, que ya ha sido visto bueno, en lo que es la carrera de medicina o carreras que tengan que ver con la salud, pues se ve mucho. Y bueno, se produce por lo que es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un déficit de lo que es la neurona de la dopamina por parte de lo que es el sistema dopaminérgico de la sustancia negra, el potencial de acción que llega hacia las estructuras de los núcleos basales es muy débil. Entonces pues, puede provocar pues una hipocinesia. Hipocinesia, ¿sí? Lo que altera el equilibrio entre los circuitos directos e indirectos, resultando en temblores y rigidez, donde las estructuras musculoesqueléticas y parte de lo que es el cerebro, pues presentan una debilidad o un grado de debilidad a estas estructuras. La enfermedad de Huntington, pues, es un trastorno genético, principalmente que afecta al cuerpo estriado. Esto causando movimientos involuntarios, también el deterioro cognitivo y emocional. Movimientos involuntarios como lo son la rigidez en lo que es los movimientos de las articulaciones superiores e inferiores y también por parte de lo que es músculos, bueno, músculos lo que son músculos faciales, ¿no? La distonía, pues, esta se manifiesta en contracciones musculares anormales que son bastante, colocan en una manera muy rígida, de una manera muy rígida al músculo. Entonces hace que las articulaciones no se muevan de la manera correcta, afectando así, pues, al movimiento motriz fino de estas estructuras. El síndrome de Tourette pues, es caracterizado por tics motores y vocales causados por disfunciones del control de los impulsos. Cuando los impulsos son anormales por parte de las estructuras de los núcleos basales, provoca esto, pues tics en los motores, en los movimientos motores y en los movimientos vocales. Como lo pueden ver en las imágenes, tenemos aquí de cómo principalmente afectan a los tipos de estructuras dentro del cuerpo humano.
Bueno, eso sería por parte de todo lo que es mi exposición. Vimos lo que fueron patologías en relación de los circuitos de los núcleos basales, cómo están conformados los núcleos basales, cómo se unen, cuál es su función y que liberan durante este tipo de transmisión de modular de los estímulos por parte de los neurotransmisores vistos en estos circuitos. Bueno, gracias. Mm, Buenos días, yo les voy a hablar sobre la integración de la información entre las asas de los núcleos. Bueno, en esta integración, esta pues implica la combinación de datos sensoriales, en los que pues están también los cognitivos y motivacionales. En esto pues se identifican tres áreas principales, de las cuales están pues la superposición en las conexiones aferentes, los puntos nodales de convergencia y la distribución amplia de proyecciones. Bueno, en la superposición o sea, en las conexiones aferentes, en esta pues las conexiones sensoriales de la corteza y el tronco encefálico convergen en los circuitos de los núcleos basales, lo que les permite una integración amplia de información. Y bueno, en los puntos nodales de convergencia, en esto pues en los circuitos basales, algunas proyecciones específicas convergen en áreas relacionadas con la motivación y las emociones, como en los movimientos faciales. Y bueno, en la distribución amplia de proyecciones, en estos los núcleos basales proyectan hacia varias áreas, incluyendo la corteza frontal y los músculos de extremidades y los ojos. Bueno, siguiendo con el tema, la anatomía regional de los núcleos basales, pues en este capítulo se estudia la anatomía de las estructuras profundas del encéfalo con un enfoque específico en los núcleos basales. En este pues se comienza explorando un corte horizontal de los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Esto permite pues identificar estructuras clave como la cápsula interna, que es una vía de comunicación importante en diferentes, o sea, entre diferentes partes del encéfalo. Y bueno, en esto pues, en este capítulo también se analiza cómo estos núcleos se conectan y envían señales hacia el tronco del encéfalo, lo cual es fundamental para la regulación del movimiento y otras funciones. El siguiente tema, que es la rama anterior de la cápsula interna, separa la cabeza del núcleo caudal, o sea, el núcleo caudado del putamen. Bueno, pues el putamen este pues es una estructura del cerebro que forma parte de los núcleos basales y desempeña un papel importante en el control motor del cuerpo. Y este tema va a tratar básicamente de la cápsula interna del cerebro, ya que esta pues separa diferentes estructuras subcorticales en el encéfalo, como la cabeza del núcleo caudado y del putamen. Bueno, esta cápsula pues contiene tres partes principales, en la que están pues la rama anterior, la rama posterior y la rodilla. Bueno, en la rama anterior, esta pues separa la cabeza del núcleo caudado del putamen y contiene acciones de áreas asociativas y motoras. En la rama posterior, pues este contiene el haz corticoespinal y conecta con el núcleo lenticular, el tálamo y el núcleo caudado. Bueno, el núcleo caudado, pues este se observa en posición dorsal en relación con el putamen y su forma en corte horizontal es de una C, es como una C, lo que les permite visualizar su relación con otras estructuras en cortes tridimensionales. Y bueno, observando esta imagen, pues esta imagen habla básicamente de las cuatro principales aferentes eferentes, o sea, de las cuatro asas, mejor dicho, principales, en las que están pues las aferentes eferentes, a través de los núcleos basales. Cada una de estas asas representa un circuito neural específico que conecta diferentes áreas de la corteza cerebral con los núcleos basales y los núcleos talámicos, pasando por distintas estructuras. Bueno, empezamos por la asa motora, que esta pues, eh, sus funciones serían pues conectar la corteza motora primaria, premotora y el área motora suplementaria, con el putamen, una parte de los ganglios basales. Bueno, también contiene, o sea,
Otra de sus funciones es que luego el flujo va hacia el globo pálido interno, que tiene como siglas GPI, y la sustancia negra reticulada, que tiene como siglas SN mayúscula y L. Que bueno, pues esto a su vez se conectan con los núcleos talámicos ventral anterior y ventral lateral. Bueno, pues este circuito está implicado básicamente en el control del movimiento. Bueno, siguiendo con la siguiente asa, que es la asa oculomotora, pues esta inicia en áreas corticales como el lóbulo parietal y el área prefrontal, incluyendo los campos visuales frontales y el campo visual complementario. Pues básicamente la información aquí pasa a través del núcleo caudado y luego hacia la sustancia negra reticulada, como había mencionado antes, sus siglas, y el globo pálido interno, que es GPI. Bueno, pues este circuito termina en el núcleo, o sea, en los núcleos talámicos y participa en el control de los movimientos oculares. Bueno, siguiendo con la siguiente asa, es la asa de asociación, pues esta empieza en áreas asociativas de la corteza parietal y temporal, así como en áreas prefrontales y premotoras. Pues involucra el núcleo caudado, o sea, es decir, la cabeza, el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. Y pues termina en el tálamo, el núcleo ventral anterior medial dorsal. Bueno, pues este circuito contribuye a funciones cognitivas y de asociación a la información. Y por último, pues la asa límbica, esta pues conecta estructuras del sistema límbico, pero, mejor dicho, no, conecta estructuras del sistema límbico como el lóbulo frontal, el hipocampo y la corteza frontal con el cuerpo estriado ventral. Y bueno, aquí pues la información, luego de pasar al pálidum ventral, que se proyecta hacia los núcleos talámicos medial, dorsal y ventral anterior. Bueno, pues en este circuito está asociado con el procesamiento de emociones y de motivación. Y bueno, pues concluyendo con esto, estos circuitos forman parte de la organización funcional de los ganglios basales, regulando diversos aspectos del comportamiento y del movimiento. Gracias. Buenas tardes, profesor. Soy Dixon Sánchez, del grupo 3 y le voy a dar la continuación de lo que dio mi compañero sobre los lóbulos regionales. Y como se puede observar en esta imagen, tenemos una continuación de su vista lateral y medial sobre la corteza cerebral que va a ilustrar la ubicación aproximada de las regiones a las que se dirigen los axones en el lóbulo frontal. Para esta parte, también vamos a tener lo que viene siendo los tres componentes del cuerpo estriado que se ubican al nivel del asta anterior del ventrículo lateral. Bien, en un corte coronal a través de la rama anterior de la cápsula interna va a tener los relieves de los tres componentes del cuerpo estriado. Como tenemos el núcleo caudado, que esté al nivel de la cabeza del núcleo caudado, también podemos encontrar el putamen y núcleo accumbens. Aunque la cápsula interna transcurre entre el núcleo caudado y el patamen, los puentes celulares del cuerpo estriado van a unir estas dos estructuras y como un recordatorio adicional para esta parte de los tres componentes del cuerpo estriado, estas no van a ser estructuras separadas, sino que el núcleo del accumbens junto con la porción ventromedial del núcleo caudado y el puten van a comprender el cuerpo estriado ventral. El componente del cuerpo estriado del asa límbica en ocasiones se va a incluir en lo que es el cuerpo estriado ventral, aunque va a estar ubicado en la superficie basal de lo que es el prosencéfalo. Una porción del tubérculo de esta va a recibir los estímulos olfatorios y el tabique pelúcido va a consistir en un par de membranas de tejido conjuntivo, las cuales van a ser delgadas y van a formar paredes internas del asta interior y del cuerpo de los ventrículos laterales en ambos cuerpos. Entre los dos tabiques que se va a encontrar una cavidad en la cual va a producir una acumulación de líquido, lo que viene siendo la cabeza del núcleo caudado va a protruir en el asta anterior del ventrículo ventral y en un paciente que vaya a tener una enfermedad del Huntington
razón, esta va a poder observarse unos cambios macroscópicos en la estructura del núcleo caudado. Los pacientes con enfermedades de esta patología van a mostrar una pérdida de neuronas en lo que viene siendo las espinas medias y, y las células van a ser más notables durante la progresión de la enfermedad. Y como una reducción en el tamaño de la cabeza del núcleo caudado, se va a observar una ausencia de la protrucción, que esto va a ser característico de la cabeza del núcleo caudado hacia el ventrículo lateral en un paciente con esta patología. Ahora, como última parte, vamos a tener esta imagen, que esta imagen va a ser la integración de la información en los núcleos basales, como la organización general de una asa paralela, que esta va a ser la proyección córtico-estriada se va a dirigir al cuerpo estriado y el cuerpo estriado de la vía directa se va a dirigir a los núcleos eferentes, que esto a su vez se va a proyectar al tálamo y esto de vuelta irá a la corteza y en un esquema de muestra de los tres circuitos donde tiene lugar a la integración de las asas, vamos a tener dos puntos. El punto uno, que va a ser en los bordes entre las asas específicas, y el punto 2, las conexiones especiales entre las asas. También habrá un tercer punto que va a ser al nivel de las terminaciones corticotalámicas del YPI. También tendremos segmento interno del globo pálido, o bueno, eso sería, y la porción reticular de la sustancia negra. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Alberto García Cedeño, estudiante de segundo año de fisioterapia, soy de segundo semestre de fisioterapia, y ahora le voy a hablar en parte sobre el tema que nos tocó a nosotros, los núcleos basales. Bueno, voy a compartir pantalla. A mí me tocó hablar sobre el segmento externo del globo pálido y el pálido ventral están separados por la comisura anterior. Bueno, el segmento externo del globo pálido y parte del pálido ventral, como se mencionó antes, tienen núcleos basales, intrínsecos que envían sus acciones al núcleo subtaláneo. O sea, estas dos estructuras probablemente sean las mismas, pero permanecen separadas por la comisura anterior. Como se puede ver aquí, tenemos el, el globo pálido, que es lo que se ve como más gris aquí, y la comisura anterior, que sería esto en negro, estas líneas como un líquido negro, sustancia blanca, y el pálido ventral, que sería este, que de aquí lo separa la comisura anterior. Bueno, esta comisura interconecta estructuras específicas del lóbulo temporal. Otra porción del pálido ventral contiene neuronas diferentes que se proyectan hacia el tálamo. Los circuitos que transcurren hacia el segmento externo del globo pálido son parte de las asas motoras, cognitiva y oculomotora también. Los circuitos a través del pálido ventral son parte de las asas límbicas. El enlace lenticular del fascículo lenticular y el fascículo lenticular son las vías diferentes del segmento interno del globo pálido. El putamen, el segmento externo del globo pálido y el segmento interno del globo pálido se encuentran separados uno del otro por una delgada lámina de sustancia blanca. El segmento interno del globo pálido es la principal vía diferente de núcleos basales. Las neuronas de este núcleo proyectan acciones al tálamo y a través de dos vías anatómicas separadas, el fascículo lenticular y el asa lenticular, que serían las vías separadas. Las acciones del fascículo lenticular y el asa lenticular transcurren a través de la cápsula interna, pero estas acciones no se visualizan con claridad hasta que se reúnen en posición medial con respecto a la cápsula interna. La cápsula interna parece ser una barrera para las fibras del asa lenticular. Estas fibras transcurren alrededor del fascículo lenticular, convergen por debajo del tálamo y se unen en las fibras del asa cerebelotalámico
para formar, para formar el fascículo talámico. La estimulación encefálica profunda del segmento interno del globo pálido es un tratamiento para la enfermedad de Parkinson y la distonia. Las lesiones del núcleo subtalámico producen hemivalismo. Ventral del tálamo que se encuentra la región subtalámica, que consiste en una agrupación diferente de núcleos. El principal núcleo que en esta región encefálica es el núcleo subtalámico. Una lesión del núcleo subtalámico produce hemivalismo, un trastorno de hipercinesia que se caracteriza por movimientos similares al lanzar un objeto con las extremidades contralaterales. Las conexiones del núcleo subtalámico son complejas. Recibe estimulación del segmento externo del globo pálido y de la corteza motora. El núcleo subtalámico se proyecta de vuelta a los segmentos externos e internos del globo pálido. El núcleo subtalámico también tiene conexiones recíprocas con el pálido ventral. El núcleo subtalámico, junto con el segmento interno del globo pálido, es el objetivo fundamental para la estimulación encefálica profunda para el tratamiento de enfermedades del Parkinson. La sustancia negra contiene dos divisiones anatómicas. La rama posterior de la cápsula interna separada en el segmento interno del globo pálido, la sustancia negra. Una una separación que puede observarse en el corte coronal. Al igual que la separación de los componentes del cuerpo estriado, es posible observar los puentes celulares de la cápsula interna, entre la porción reticular de la sustancia negra y el segmento interno del globo pálido. La porción reticular de la sustancia negra del segmento interno del globo pálido parecen ser parte de los mismos núcleos diferentes del núcleo de los núcleos basales que están separados en gran medida por acciones de la cápsula interna. Sin embargo, no son idénticos. La porción reticular de la sustancia negra es parte de la asa oculomotora y del asa cognitiva asociativa. Se proyecta del tubérculo cuadrígeno superior, que es importante en el control de las sacudidas oculares. La porción reticular de la sustancia negra, que es adyacente a la base de los pedúnculos, contiene GABA, y al igual que el segmento interno del globo pálido, se proyecta al tálamo y al núcleo pedúnculo protuberancial. La otra división de la sustancia negra es la porción compacta de la sustancia negra, que consiste en neuronas que contienen dopamina. La proyección de estas al cuerpo estriado forma el haz nigostriado. Las neuronas dopaminérgicas que se provecían de, a diferentes regiones del cuerpo, este estriado tiene una organización topográfica. Y bueno, esta sería mi parte de mi exposición. Espero que haya sido, se haya entendido un poco. Y bueno, muchas gracias por su atención.